Gabon guztioi, Europa dugu gaur izpide, baina ez dugu Europa soilik ardatza izango, bai ordea euskaldunok Europako mugimenduarekiko izan ditugun eta ditugun harremanak. Muy buenas noches. Europa, término muy manido en los últimos tiempos, comunidad geográfica, comunidad económica, ni una cosa ni otra para algunos, realidad latente para otros. Sin embargo, ese no es el tema que les acercamos hoy en Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, tertulias en Radio Vitoria. Hoy les hablamos de la participación de los vascos en la Unión Europea, término este último actual, pero que tiene antecedentes a lo largo del siglo. Comenzamos. Con nosotros tres invitados en los estudios en Radio Vitoria. A mi derecha, José Ramón Bengoechea, estudios de Filosofía, licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, profesor titular de Teoría de Derecho en la Universidad del País Vasco, letrado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y viceconsejero actualmente de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. José Ramón Bengoechea, Gabón. Gabón. Rápidamente, ese currículum aportado por Eusko Ikaskuntza. A mi izquierda, Víctor Amado, investigador del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, analista internacional, ha hecho varios trabajos sobre los vascos y Europa y le pueden escuchar los fines de semana en el programa A Mi Manera, aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Víctor Amado, Gabón. Gabón. Y nos vamos hasta Bilbao, porque en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao está Alexander Alex Ugalde Zubiri, licenciado en Historia y doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, autor de diversas investigaciones y obras sobre la acción exterior vasca y la proyección internacional de Euskal Herria, entre ellas el Consejo Vasco del Movimiento Europeo de próxima publicación. Alex Ugalde, Gabón. ¿Qué es esto del Consejo Vasco del Movimiento Europeo para comenzar a situar a nuestros oyentes? Bueno, pues es un organismo que existe actualmente y que precisamente en fechas recientes, en febrero de este año, ha cumplido sus 50 años de existencia. Es un consejo formado por representantes de partidos políticos y de otros organismos sociales y culturales, pues que trabaja por hacer un seguimiento del proceso de integración europea y estudiar todo ese proceso de integración europea de cara a la realidad vasca. Ese es básicamente su objetivo, entre otros. Igual te coloco un poco fuera de juego, no es mi intención, Víctor, pero el término Europa, ¿desde cuándo existe ese término que conocemos actualmente, Europa? Pues la verdad es que desde que hubo el rapto, ¿no? El famoso el rapto de Europa, de la mitología, ¿no? Bueno, la verdad es que Europa yo diría que es un término que viene desde la cristiandad y que tiene que ver mucho con un acervo cultural o con un tronco cultural y de desarrollo histórico común en un origen, pero evidentemente con el desarrollo mismo histórico muy diverso y, bueno, no voy a decir que antagónico porque el sustrato sigue existiendo, pero que se manifiesta hoy de diferentes maneras. ¿Desde cuándo? Tampoco te puedo decir desde el siglo I, II, III, o antes de Cristo o después. Pero vamos, yo lo dataría desde la época de la cristiandad. ¿Cuándo se puede articular históricamente o cuándo se empiezan a ver que se articula históricamente el término Europa? Más que nada como posible imperio. Pues bueno, podríamos... los historiadores norteamericanos que de estas cosas suelen hablar mucho y escribir mucho, dicen que ya Carlomagno intentó la primera unificación europea o imperio europeo bajo, evidentemente, bajo actuaciones, vamos a decir, militares. Pero bueno, yo creo que como tal término es la edad moderna y sobre todo la edad contemporánea cuando ese término ya adquiere un carácter ya no solo geográfico, sino político y con unos contenidos muy determinados
que te van a diferenciar de lo que está pasando en otros lugares geográficos del mundo, como por ejemplo puede ser América. Sin embargo, José Ramón comentaba, José Ramón Bengoechea, en esa entrada a esta tertulia de Radio Vitoria, todavía es pues de hoy en día el término euroescépticos. Para algunos Europa una realidad latente, para otros pues algo que prácticamente no existe, José Ramón. En cuanto a comunidad económica, comunidad geográfica, articulación. Pues yo creo que el escepticismo es una actitud filosófica sana, en general, es una actitud hacia cualquier ideología o fenómeno que es saludable, pero el escepticismo convertido en un anti ya deja de ser escepticismo. El problema de muchos movimientos euroescépticos no es que sean escépticos en el sentido propiamente filosófico de la palabra, sino que son anti-europeístas. Entonces no comparten quizá el entusiasmo, y el ser entusiasta no es una cuestión necesariamente de actitud filosófica, sino de actitud más vital. Algunos sí que somos euroentusiastas, yo me incluyo entre ellos, ¿no? Pero desde luego los así llamados euroescépticos creo que realmente no lo son. Realmente son personas que están en contra del movimiento de integración europea tal y como se ha venido desarrollando en los últimos años. Probablemente si quieren algo de Europa quieran quizás únicamente un mercado común o una zona de libre cambio, y no creo que quieran avanzar más que esto, y por lo tanto existen algunas actitudes legítimas, por supuesto, aunque yo no las comparto, pero que quieren quedarse ahí. Pero esto de la Europa de los pueblos y demás que hemos escuchado, ¿te lo crees o solo creen en ello 4? Si vamos a las instancias europeas. No, yo creo que ya somos 5, porque yo me lo creo, por lo tanto de 4 vamos a 5 fácilmente, ¿no? Y probablemente si vamos preguntando así quizás haya más, ¿no? La Europa de los pueblos es un término, yo creo que ambiguo, que puede querer decir cosas muy distintas. Entonces yo lo que creo sinceramente es en unos Estados Unidos de Europa donde el pueblo, que es el vasco, pues pudiera formar parte de uno de esos estados más federados en torno a un macroestado europeo. En tu opinión, actualmente, ¿qué es? ¿La Europa de los estados? En estos momentos Europa es la Europa de los estados miembros, y tímidamente existen algunos elementos supranacionales que son los desarrollos más espectaculares que se han producido dentro de la integración europea. Es la supranacionalidad, aquello precisamente que ha trascendido el poder o el control absoluto por parte de los estados del movimiento de integración. El derecho comunitario, por ejemplo, es uno de los grandes éxitos precisamente porque se ha basado en unos elementos supranacionales que han llevado a que aquello que ha sido decidido en ámbitos comunitarios en la primacía sobre el derecho interno de cada estado miembro. Por lo tanto, eso es un elemento muy importante que creo que a los que somos creyentes en Estados Unidos de Europa nos da motivos para el optimismo. ¿Qué antecedentes de articulación política y demás tiene esta Europa de la que estamos hablando, que sobre todo nos centraba en el tema Víctor respecto a la historia contemporánea? Alex, ¿qué antecedentes de articulación tiene la Europa actual? Bueno, pues a partir muy bien, como ha explicado Víctor, de lo que es inicialmente Europa como una idea mitológica, y luego pues va evolucionando, cogiendo un concepto pues, geográfico, también político, cultural. Si entramos ya en el siglo XX, pues hay un auge de los movimientos europeístas y federalistas. Y como muy bien suele explicar el profesor Antonio Trujol, lo que ya se manifiesta cuando se entra en el siglo XX es que este tipo de proyectos ya no es de individualidades, de filósofos que pueden escribir una propuesta, un opúsculo, toma ya un cuerpo y es más organizado, y empiezan a aparecer también proyectos más concretos. Entre ellos destacaría pues la labor que realizaron los proyectos que presentó Kunde-Joven Kalergi, un diplomático austríaco, y su movimiento paneuropeísta en los años 20, y posteriormente también fue muy conocido el proyecto de Unión Europea presentado por Aristide Briand, el ministro de Exteriores francés, ante la Sociedad de Naciones. Aquí, además de las ideas europeístas y federalistas, pesaba bastante el tema de la Primera Guerra Mundial y anteriores guerras europeas, y se comentaba precisamente que una de las fórmulas que había que buscar es una fórmula de entendimiento entre europeos que evitase pues estos conflictos, estas guerras que habían asolado Europa,
y de ahí pues estas ideas europeístas y federalistas entre otros aspectos. Antes del siglo XX, poco o nada. Bueno, antes del siglo XX, más que nada, son individualidades las que van proponiendo algunas ideas no muy elaboradas, algunas propuestas de tipo filosófico, de tipo político, pero que en realidad no tienen una gran representación social, política o cultural o una gran divulgación en la opinión pública europea. Es a partir de los años 20, de los años 30, cuando estas ideas empiezan a extenderse y sobre todo se empiezan a tratar a nivel político, que es lo importante. Precisamente en el caso del País Vasco es en los años 20 y en los años 30 cuando estas ideas empiezan a llegar aquí, y hay sectores tanto del nacionalismo vasco como del socialismo y otros sectores políticos y sociales incluso acogen estas ideas pues con optimismo, acogen estas ideas como fórmula interesante. Es una época también donde se está demandando autonomía para el País Vasco y mucha gente opina pues que era una forma de buscar un encaje del País Vasco. Ya digo, no solamente de sectores nacionalistas, hay sectores socialistas como José de Marina Rica, como Teodoro de Echevarría, que buscaban una especie de, proponían un federalismo que se iniciase desde el municipio, que pasase por el Estado federal vasco, por el Estado federal ibérico, hasta ir a un Estado federal europeo, incluso los Estados Unidos del mundo. ¿Y quiénes eran los euroescépticos en el País Vasco por aquel entonces? Bueno, pues yo creo que en esa época todavía no se podía dividir en euroscépticos o de otro tipo. Pero has dicho sectores nacionalistas, socialistas, pero este país es más plural todavía que todo eso. Sí, bueno, yo en los otros sectores no he estudiado. Yo conozco estos sectores, la respuesta que dieron, porque es lo que más he investigado, y sé positivamente pues que tuvieron este tipo de respuesta. En otros sectores pues lo desconozco. ¿Víctor? Bueno, de acuerdo con lo que está diciendo Alex, yo creo que, retomando un poco una cuestión anterior, yo creo que antes de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo en el siglo XIX y siglos anteriores, si tuviéramos que hablar de gente o de personajes, filósofos muchas veces ilustrados, que hablaban de Europa, más que nada podríamos hablar casi de visionarios, más que otra cosa. No había un pensamiento muy articulado, había visiones o lo que a alguno le pudiera gustar que pudiera suceder. Sí que es cierto que yo creo que el proyecto europeo hay que relacionarlo muy directamente con dos cuestiones. Una son las experiencias que va a tener Europa, el continente como tal, es decir, las dos guerras mundiales, sobre todo la segunda, que va a ser yo creo que el acicate del proceso de construcción europea. Y luego una cosa que en principio a veces nos suele escapar, pero es la apuesta que hace un país extraeuropeo como es Estados Unidos para que haya un proceso de integración que va a tener que empezar de la única forma que pudo empezar en aquella época, que fue mediante una integración económica. Pero son dos cuestiones que hoy en día las estamos olvidando, es decir, ese componente de el proceso de construcción europea como salvaguarda del no enfrentamiento intraeuropeo, y dos, ese apoyo y esa apuesta con todo lo que eso conlleva, o conllevó en su día y está conllevando hoy en día, que hacen los Estados Unidos de Norteamérica por impulsar este tipo de articulación. No sería con todo lo que ello conlleva, he dicho. Y luego, de euroescépticos, termino ya, ¿no? De euroescépticos, hombre, es difícil hablar, pero sí que yo simplemente, y esto quizás Alex nos lo pueda comentar más, hago una observación, ¿no? ¿Quiénes son los que de alguna forma van a promover en Europa el proceso de integración de construcción europea, de integración europea? Van a ser esencialmente la democracia cristiana europea. Y en un segundo término se añadirá la socialdemocracia, o sea, habilidad. Evidentemente esto en el Estado español, democracia cristiana existía, pero claro, en los años en los que estamos hablando de la época franquista, por decirlo de alguna forma, más dura y del autarquismo más absoluto, casi. Ya no tanto en el 57, pero sí en esos años posteriores a la Guerra Civil Española,
y en los años de la Segunda Guerra Mundial y primeros años de la posguerra, de la Segunda posguerra mundial. Pero aparte de estos sectores en vascos, dentro del Estado, otras comunidades, otras personalidades, también me imagino que Sí, hay personajes como... sensibilidad europeísta. Sí. Alex, algún... Sí, pues Salvador de Madariaga, los liberal, liberales, algún democrático con este que fue defensor, ¿no? Gil Robles. Sí. Y hay algunos nombres muy deslavazados y bastante inconexos. ¿Cataluña? Cataluña, por supuesto. Cataluña, por supuesto, sí que hay bastante gente. De todos modos, estas cuestiones... claro, Cataluña también es se está articulando, o catalanes y vascos también intentan articular de alguna forma una apuesta europea. Pero también lo que ha dicho Alex anteriormente, y si nos llama al País Vasco, yo creo, y más concretamente yo diría a los nacionalistas vascos, se va a ver en un proceso federalizante europeo una salida al problema o a la articulación o al encaje político administrativo y por lo tanto constitucional de lo que es el País Vasco, ¿no? En el Estado y de cara a Europa. Yo creo que va a ser el horizonte final de la visión que va a tener el nacionalismo vasco, o una parte importante del nacionalismo vasco, del proceso de construcción europea. Y todavía andamos en estas, José Ramón. No sé si hemos evolucionado, creo que sí, No, yo pero creo todavía que ese debate existe. nunca se enfatiza lo suficiente la importancia que tuvieron las experiencias bélicas en lo que es la actual construcción europea, ¿no? El actual proceso que nace con el Tratado de la CECA, ¿no? Con la Declaración de Schuman esencialmente, ¿no? Yo creo que es importante darse cuenta del error que supuso la primera posguerra mundial desde el punto de vista del revanchismo, ¿no? Que fue una actitud que se demostró que era contraria a la evolución de Europa y a la construcción de un proyecto de integración y de armonía, ¿no? ¿Cómo se iban a unir si potencias europeas entre ellas estaban declaradas en guerra? El problema precisamente fue el intentar imponer condiciones muy difíciles Los de rescates cumplir tras la famosos, guerra. No solamente por problemas territoriales, sino sobre todo por indemnizaciones que debía realizar Alemania, que la tenían prácticamente embargada durante muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que el éxito de la segunda posguerra mundial fue el intentar abandonar esta vía del revanchismo y hablar de reconstrucción. Y ahí yo creo que la apuesta de Estados Unidos sí que fue correcta. Pero lo que pienso realmente es que el miedo a Alemania y a la potencia de Alemania pesó muy fuerte, ¿no? Entonces, intentar corregir los errores de la primera posguerra, pero luego articular un sistema por el cual Alemania prácticamente no pudiera moverse. Y eso fue la evolución de la segunda posguerra mundial y del proceso de integración, creo que va por ahí. Y esto culmina en la genial idea de Schuman de someter las dos industrias de la guerra, que son la industria del acero y la industria del carbón. El carbón para la energía y el acero para el armamento. Entonces, estas dos industrias que habían posibilitado la guerra se someten bajo un mando común, bajo una autoridad común, que es el primer rasgo de supranacionalidad. Ahí hay un intento, como todos nuestros oyentes sabrán, hay un intento de empezar el proceso de integración europea por un aspecto muy sensible como es el de la defensa. Sí. Que fracasa, es decir, que hay un intento anterior a lo que comenzaron por el difícil. Claro, ahí está el tema. La gran visión de Schuman fue precisamente empezar por lo pequeño, por lo concreto, y de ahí ir avanzando. Y por lo que más liga, que al final suele ser a veces o los intereses, el bolsillo, es decir, y ponerlos. De todos modos, también Churchill, que era un político de mucha talla, ya lo va a comentar en Zúrich. Dice en la Universidad de Zúrich que la reconstrucción de Europa tendrá que venir obligatoriamente de la mano de alemanes y franceses. Y esto, curiosamente hoy en día, a día de hoy, que además dentro de un año yo creo que ya vamos a manejar euros para estos días, ya tendremos solamente euros. Eso dicen. Se está poniendo en duda, o parece que no funciona mucho ese eje fundamental que ha sido el eje franco-alemán en el proceso de construcción europea. Pues ese eje fue el que funcionó en un principio con los temores sobre el rearme alemán, pero una vez solventados los problemas constitucionales y una vez de que ya, si no me equivoco, en el 56 se va a levantar lo que es en la tutela sobre Alemania con la ley fundamental de los Länder y demás, a excepción de Berlín, pues ya esto va a empezar a caminar. Pero es ese eje, de alguna forma, el que ha hecho, el que ha liderado ese proceso de construcción europea, ¿no? No sé si Alex ahí estará... Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, y además yo añadiría un hecho que yo considero bastante relevante,
y es que en plena Segunda Guerra Mundial, en muchos de los sectores de las resistencias francesa, belga, italiana, etcétera, se barajan pues una serie de valores nuevos. Entre esos valores nuevos, uno de ellos es el europeísmo y el federalismo. Precisamente dos de los textos más importantes de este tipo que hay durante la Segunda Guerra Mundial es el Manifiesto de Bentetone, que se firma por un grupo de italianos, y el famoso Manifiesto de las Resistencias Europeas, que se firma en Ginebra con sectores de prácticamente todas las resistencias europeas, y con participación de diferentes sectores ideológicos y políticos. Lo más importante de este tipo de gente, que entonces estaba en las resistencias en plena ocupación alemana, es la gente que posteriormente, acabada la Segunda Guerra Mundial, va a tener cargos de responsabilidad política, van a ser diputados, senadores, van a ser ministros, primeros ministros, y van a tener la ocasión de esas ideas que habían barajado y esos valores durante la Segunda Guerra Mundial, poder estar en una posición políticamente buena para poderlo llevar a la práctica. Por un lado, van a ser los que van a inspirar el movimiento europeo, ese gran movimiento, organización en la cual acoge pues un montón de movimientos europeístas y federalistas de muy diversa tendencia, y sobre todo, yo creo que lo más importante, que al tener cargos de responsabilidad política y de gobierno, pues van a poder poner en práctica muchas de esas ideas que habían barajado durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de personajes políticos de la talla de Monet, de Henry Spack, de Adenauer, Van Zillan, de Gasperi. Es que estamos hablando de, vamos, lo que no hay hoy en día, civil, o por lo menos no saben, yo lo digo sabiendo lo que quiere decir en el sentido de por lo menos no saben a la pared. Es decir, yo creo que sí, hoy en día, bueno, al final los contemporáneos solemos jugar con estos flashbacks de ir hacia atrás y volver, ¿no? Hoy en día estamos en una crisis tremenda de falta de idea de qué es Europa. Yo me acuerdo que hace un año en Vidal, en un colegio en el que imagino que ahora está también Alex, nos planteaba esa pregunta, ¿no? ¿Qué es Europa? Claro, porque me acuerdo que en esa época, yo creo que eran hace un año y medio o dos, estaba el tema de la integración por lo menos de Turquía. Turquía es Europa, no es Europa, ya, pero en el ámbito geográfico, hasta dónde llega, hasta dónde no llega, ¿no? Vamos, hoy en día yo desde luego no me extrañaría si alguien te plantea, ¿pero qué es esto de Europa? O sea, ya en el contexto geográfico, con el tema turco, ¿no? Y así en varias cuestiones. Y luego otra cosa, el proceso de construcción europea y la vertebración europea, no nos debemos olvidar, aunque no estamos teniendo lo que es hoy la Unión Europea, pero hay otros ámbitos de articulación europea, como es el Consejo de Europa, que también es otro organismo importante, o como son otros ámbitos, como fue en su momento, y está siendo, y sobre todo que fue muy importante, por ejemplo, la Asamblea de Regiones de Europa, en la potenciación de lo que hoy en día puede ser el Comité de Regiones de Europa. A José Ramón le convencían más los políticos actuales y las directrices actuales. No. Lo que ocurre es que es cierto que en ese momento igual, con una retrospectiva histórica, nos parecen grandes visionarios, ¿no? Pero yo creo que la experiencia de la Segunda Posguerra Mundial dejó Europa realmente destrozada. Y en ese momento creo que era más posible el abarcar aventuras de este tipo. De todas maneras, el progreso solamente se produjo en lo real, en lo material, en los pequeños pasos. Y ahora yo creo que hemos llegado a una situación en donde se han dado muchos pasos y tenemos bastante Europa en muchos niveles. Entonces, el producir visión en este contexto es más difícil. Es más difícil porque, claro, tienes que agrupar cada vez a más estados con sensibilidades muy distintas. Los daneses no ven Europa igual que los franceses, probablemente tampoco estos igual que los alemanes completamente. Unos entienden el federalismo integrado en su manera de entender la política, otros dudan inmediatamente de la palabra federalismo, como hacían antes los conservadores en el Reino Unido. Entonces, se ha llegado bastante lejos, todavía queda muchísimo por hacer, pero se ha llegado bastante lejos, y en estos momentos es muy difícil integrar visiones que sean compartidas. Yo creo que visionarios sí que hay. Ahí tenemos a Joschka Fischer con las propuestas que han lanzado, incluso Jacques Delors, que parece que le ha tomado. Tenemos un futuro Václav Havel, que quizás sea un elemento importante cuando se produzca la integración de Chequia, ¿no? Entonces yo creo que hay
puede haber visiones, yo creo que tenemos que alimentar el debate, pueden surgir nuevas ideas. Yo creo que entre los líderes del Estado español no soy capaz de percibir visionarios en este sentido. En algún momento se hablaba de González como posible estadista europeo. Yo nunca lo terminé de ver ni de entender cómo se le podría proponer como tal, ¿no? Pero desde luego lo que hay ahora en el poder es mucho menos, ¿no? Y las primeras reacciones que ha habido desde el poder establecido en el Estado español ante las propuestas de Fischer, etcétera, han sido: cuidado que esto es peligroso, que hablan de federalismo. O sea, han reaccionado aplicándose el cuento un poco a la estructura interna del Estado español y temiendo y lanzando alarmas en el sentido de que la integración europea puede ser peligrosa para el proyecto nacional español. Lo que sí que me ha llamado la atención, Víctor, es cuando has recordado que los Estados Unidos sí que eran europeístas, no Los sería Estados Unidos de América. en aquel momento, porque vamos, no querían, No he dicho eso, que fueran europeístas, he dicho que apostaron. Apostaron. Con todo lo que... para que nos entiendan los oyentes, no sería porque no querían volverse locos con varios interlocutores y preferían tener uno. También. Hombre, yo creo que la apuesta de Estados Unidos... Por esa mentalidad también... La apuesta de Estados Unidos tiene mucho que ver también con su pasado histórico, es decir, ellos tras la Primera Guerra Mundial lo que van a... lo que historiográficamente se conoce como vuelven al aislacionismo, es decir, a no inmiscuirse en los problemas europeos ni en otros problemas que no fueran los internos. Ese modo de actuar vieron que no fue rentable porque de alguna forma tuvo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. A partir de la decisión de Estados Unidos y en el contexto de Guerra Fría, cuestión esta ya importantísima, casi fundamental, lo que Estados Unidos va a hacer es apostar por el proceso de la Unión Europea como un elemento vital en lo que es la doctrina de contención de la Guerra Fría. Esa doctrina que George Kennan, un diplomático norteamericano en Moscú, ya estableció en un telegrama: a cada paso que dé la Unión Soviética, el bloque occidental de Estados Unidos tiene que dar otro paso de contestación en forma de contención. Y evidentemente el proceso de integración europea, lo que fue la Comunidad Económica Europea, responde, entre otras cosas, responde a esa apuesta de los Estados Unidos. No debemos olvidar que lo primero que hizo Estados Unidos fue el Plan Marshall, es decir, poner dinero. Con todo lo que eso conlleva también, que es una forma de hacer política y de asegurarse también unos rendimientos económicos y demás, pero apostó. Podía haber apostado por otra cuestión, podía haber apostado por aislarse de nuevo, pero apostó por ello. Y luego apostó también, esto tuvo su otra consecuencia, por ejemplo, la lapidación de todos los partidos comunistas de la Europa Occidental, es decir, Italia, Francia, por supuesto, Alemania, todos los partidos comunistas de la Europa Occidental son absolutamente laminados, no entran en el poder. Entonces eso fue una de las premisas que pusieron los Estados Unidos para apoyar para apoyar esta proceso de integración, porque lo que pasaba en el en el este europeo ya era otra cuestión absolutamente diferente. Entonces, los inicios del proceso de construcción europea, Europa es un elemento más, un elemento de vital importancia, creo yo, en la doctrina de contención propia de la Guerra Fría. Y en estos parámetros internacionales, Alex Ugalde, desde Bilbao, un pueblo de 3 millones de habitantes, los vascos, un pueblo pequeño, bueno, pues, ¿qué importancia tuvieron, han tenido, tienen? Porque claro, estamos hablando de un número de habitantes pequeño para la cantidad de habitantes del continente europeo. Sí, pues yo creo que a partir de lo que hemos comentado antes y después de la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que hay una participación importante, no en la construcción europea oficial, esa de la CEIC y las comunidades europeas, porque en esa época pues hay que recordar que todavía el Estado español, pues obviamente por razones políticas estaba fuera. La participación en esa época fue más bien en organismos privados. Y ahí hubo dirigentes como Manuel de Lujo, como José Antonio Aguirre, como Landaburu. El gobierno vasco en el exilio. Sí, el gobierno vasco en el exilio y prácticamente por los partidos políticos que apoyaban a ese gobierno con diferentes visiones europeístas y federalistas, pues comenzaron a acudir, una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, a diferentes congresos que había en distintas partes de Europa. Precisamente se fue el origen de la creación del movimiento federalista vasco. Javier de Landaburu contaba una anécdota
de cómo él y Juan Carlos Basterra, otro dirigente en este caso de ANV, fueron a un congreso europeísta sin saber muy bien qué hacer, y cuando entraron ahí en la puerta y les preguntaron a quién representaban, pues se miraron el uno al otro y dijeron pues al Movimiento Federalista Vasco, y al volver pues tuvieron que montar el Movimiento Federalista Vasco, que todavía era el existente, ¿no? A veces las cosas se empiezan así, por aparte de esta anécdota, pero había algo más profundo, y era que los distintos sectores políticos pues fueron creando diversos organismos, y esto también tiene un enlace muy importante con la oposición franquista. La oposición franquista, tanto socialistas como liberales, grupos catalanes, grupos gallegos, grupos que luego van a ser el núcleo de la democracia cristiana española, y prácticamente todos los partidos vascos de diferentes opiniones que apoyaban al gobierno vasco, pues van a considerar importante el estar en esos foros. Y uno de esos foros importantes es el movimiento europeo. Por esa razón, en el año 49 pues se creó aquello que se llamó y se llama el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. En su seno había un grupo catalán, un grupo vasco, y luego había por los distintos grupos que conformaban parte de distintas ideologías del resto del Estado. Entonces, en una situación muy difícil, en una situación de exilio, en ocasiones con pocos medios, pues estuvo ahí en esos años, y eso fue bastante importante. Socialistas, sus militantes y sus dirigentes unidos de la mano en estos proyectos. Acción Nacionalista Vasca, grupos liberales, todo el espectro republicano vasco, junto con el resto de formaciones políticas del Estado, participaron en ese Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que precisamente se fundó en la delegación que tenía el gobierno vasco en París, en esa misma sede. ¿Qué importancia han tenido los partidos de ámbito demócrata cristiano europeos en toda esta formación, articulación de la Europa actual? Bueno, pues ahí se puede decir que han estado en dos ondas. Por un lado han tenido presencia en esto que acabamos de hablar, en este movimiento europeo internacional, y luego, por otro lado, formaron su propia organización internacional de partidos políticos de orientación demócrata cristiana. Fue lo que se llamó en sus inicios los nuevos equipos internacionales, fundados en el año 47. Precisamente el Partido Nacionalista Vasco pues fue uno de los partidos fundadores, junto a franceses, belgas, alemanes, etcétera, de estos nuevos equipos internacionales, que luego se van a denominar, va a ser la Unión Europea Demócrata Cristiana. Va a ser una de las grandes internacionales de los partidos políticos. Se va a extender por Europa, luego se va a extender por América. En el caso del Estado español, pues van a participar, además del Partido Nacionalista Vasco, posteriormente va a entrar un grupo catalán, los de Unión Democrática de Cataluña, y luego otras personalidades como el catedrático de Derecho Manuel Jiménez, o Joaquín Ruiz Jiménez, Gil Robles, etcétera, pues van a formar diferentes grupos demócratas cristianos, como Izquierda Democrática, Democracia Social Cristiana, etcétera, y todo el conjunto de estos partidos de esta orientación van a formar ya en los años 70 el llamado Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español. Más historias recientes, la posterior entrada del Partido Popular en la democracia cristiana, y todavía más reciente pues es, por razones de tipo político conocidas de coyuntura política de los últimos tiempos, pues la casi práctica expulsión, podríamos decir, del PNV de la democracia cristiana mundial. De ser partido fundador, pues ha quedado al margen, yo creo que por razones políticas coyunturales, más que de visión de lo que es la democracia cristiana, pero bueno, son temas discutibles, ¿no?, según cómo ustedes se analicen. Exceptando el PNV, ¿queda algo de democracia cristiana europea fuera del Partido Popular Europeo? Bueno, pues es que lo que pasa es que hay situaciones donde en este momento la democracia cristiana está bastante desorganizada o desperdigada, ¿no? De esa democracia, por ejemplo, el caso italiano, de esa potente democracia cristiana italiana que ha estado en el gobierno y en el poder durante largas décadas en Italia, pues en estos momentos hay diferentes grupos con diferentes alternativas. Hay sectores demócratas cristianos que están en la Unión Europea Demócrata Cristiana. Hay sectores que yo creo que no son demócratas cristianos, que también están en esta organización internacional, tipo Berlusconi y demás. Bueno, yo creo que
que habrá que ver un poco la evolución en los próximos años. A veces cosas que parecen coyunturales yo creo que se van a aclarar en el futuro. Pero este tipo de movimientos, Víctor, José Ramón, no es algo que se está diluyendo, que cada vez la democracia cristiana junto al socialismo, pues vamos todos... No, yo creo que no, por favor. No, hombre, ¿Convencido? yo creo que se va a seguir habiendo democracia cristiana, socialdemocracia, en definitiva, por hacer un reduccionismo y que nos entienda todo el mundo. Va a haber izquierda, va a haber derecha, incluso va a haber centro, algo que es un poco serio siempre. No con la visión de hace 20 años, pero sí con la visión actual. Sí, hombre, yo creo que sí. Otra cosa... Es que algunos ven en diferentes líderes, Aznar, bueno... Pues... No, otra cosa es que, muy dependiendo de coyunturas políticas muy determinadas y del peso que los partidos que se dicen demócratas cristianos de cada estado que conforman los grupos parlamentarios propios en el Parlamento Europeo hacen que otros cogen fuerza. Un ejemplo, el Partido Popular del Estado español es uno de los partidos potentes dentro del Partido Popular Europeo, que se llama ahora, dentro del Parlamento Europeo. Y debido a su fuerza parlamentaria, a su fuerza numérica, pues está estableciendo un poco las líneas de actuación de la Internacional Demócrata Cristiana. Y esto ha conllevado o ha tenido como consecuencia pues que a un grupo de los fundadores como es el PNV se le eche, por lo que ha dicho anteriormente, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Alex, por coyuntura política pura y dura. ¿Cómo se pueden unir sensibilidades? Me refiero, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, ¿qué prima? ¿Países o prima partidos políticos? Porque claro, actualmente en la política los partidos políticos votan a bloque. Uno se suele preguntar cómo, pero votan a bloque. ¿Qué priman? ¿Nacionalidades, países o partidos políticos? Desde el punto de vista organizativo, son los colores políticos los que están determinando la organización de los grupos. Lo que ocurre es que estos grupos no son siempre homogéneos y compactos, y cómo se entiende pues un partido de derechas o de centro derecha en España puede ser muy distinto de cómo se entiende en Austria. ¿Y con posturas más o menos europeístas según el país, procedencia? Por supuesto, las sensibilidades cambian mucho. Y a pesar de estar dentro del Partido Popular Europeo. Dos políticos, dos países, dos sensibilidades. Sin duda alguna, sí. Yo creo que se está votando, no sé, es lo que yo creo que se está votando mucho más por país, por estado que por tendencia ideológica en los grandes temas, pero claro, también había que ver un poco cuál está siendo el papel del Parlamento Europeo, que en definitiva... Hoy ya los temas del Parlamento Europeo llegan cerrados de los ministros y las reuniones de los ministros. No llegan, pero otra cosa es la influencia que tienen las decisiones del Parlamento, quitando el presupuesto ya, claro, quitando lo que es y tema de codecisión. No, pero el Parlamento Europeo aprueba muchísimas declaraciones, toma parte en muchos procesos y con el nuevo proceso de codecisión tiene un amplio poder de determinar. Por supuesto que todavía tiene que crecer más el poder del Parlamento, pero sus poderes reales en el proceso legislativo han crecido. No le viene todo necesariamente ya preparado. No. El Parlamento tiene un poder no solamente respecto al presupuesto, sino también adhesiones también, por supuesto. El tema de la adhesión también tiene un papel fundamental. Yo lo que pienso es que la visión política en los distintos estados miembros es muy distinta. Entonces, esto se refleja en los distintos colores que provienen de esos estados miembros, ¿no? Entonces, hay probablemente en el tema europeísta o en la cuestión vasca haya mucha sintonía entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y esta sintonía se refleje y se traslade al Parlamento Europeo, y así vemos cómo el Parlamento Europeo pues concede premios concretos a personalidades que quizá no resultarían las más populares dentro del País Vasco, pero que allí reciben una unanimidad casi aplastante, ¿no? Entonces se producen sintonías, se van moviendo dinámicas dentro del Parlamento que muchas veces son impulsadas por los intereses concretos de los estados, y ahí sí que hay coincidencia dentro de los distintos colores. Y hay un parlamentario vasco de un partido, un parlamentario vasco, ¿cómo se mueve en aquel Parlamento Europeo de números tan importantes en cuanto a Partido Popular Europeo, Partido Socialista, número de parlamentarios? Y yo estoy aquí de este grupo que me votaron tantos. No, en la Alianza Libre Europea están agrupados precisamente
representantes de naciones sin Estado propio. Lo que denominamos aquí grupo mixto, más o menos. No. Es un grupo formado entre los verdes y los regionalistas o nacionalistas de naciones sin Estado propio. Me refería no por el nombre, sino por el porcentaje, en cuanto al voto total del Parlamento. Es un grupo que ha crecido mucho, que tiene buena representación, es el tercer grupo político del Parlamento, y que yo creo que tiene participación muy activa y muy positiva en los distintos comités, y que tiene una oportunidad. Algunos de sus líderes son muy respetados y sus opiniones pueden ser tenidas en cuenta. Otra cosa es que el juego de la política en algunos casos obligue a adoptar los medios de comunicación, sobre todo. Y de los medios de comunicación que tienen absolutamente callado el papel de este grupo político. La apuesta es bipartidismo, la apuesta de algunos. No, la apuesta de algunos es el que no se oiga la voz de las naciones sin Estado propio. ¿Por qué? Porque eso choca con su visión de lo que es el proceso de integración y probablemente con su visión de los intereses que deben predominar dentro del Estado. ¿Por qué vamos dando pequeños botes? Desde luego que luego, si queréis, me volvéis al tema, ¿no? Pero ¿por qué está tan lejos esta realidad política económica del ciudadano de a pie? ¿Por qué se siente tan lejos esta realidad de la que estamos hablando, Alex? Ya que, por ejemplo, las votaciones a Parlamento Europeo pues son las de una extensión mayor. También por la lejanía puede ser algo lógico y normal, pero no sé si esta realidad de la que estamos hablando está cercana del ciudadano de pie. Bueno, yo creo aquí que podríamos enumerar muchas motivaciones. A mí algo que me parece importante es que el proceso de integración europea desde los años 50 hasta los años 60 básicamente ha sido una integración económica, y no es hasta que se aprueba el Acta Única Europea a partir de mediados de los años 80 y sobre todo del Tratado de Maastricht y Ámsterdam, cuando se empieza a tener una mayor presencia lo que es el aspecto político de la integración europea, todos estos temas de ciudadanía europea, etcétera. Y dentro de esto pues estaría todo el tema de las instituciones. No es casualidad que cada vez que se aborda una reforma de la Unión Europea, como ha sucedido con Maastricht, con Ámsterdam, con Niza, o puede ocurrir en el futuro, en la futura conferencia que va a haber en Berlín, uno de los temas, entre otros, es todo el tema institucional. Ver qué instituciones hay, quién decide, qué decide, cómo se decide, y no solamente está el tema del Parlamento Europeo, es decir, el Parlamento Europeo es un poco producto de su historia, de los equilibrios institucionales. Se ve que poquito a poquito ha ido aumentando desde la Acta Única Europea en poderes. Todavía su poder es limitado, pero comparando con el poder que tenía hace 20 años, pues tiene, como ha explicado José Ramón, pues mucho más poder. Hay otras instituciones de las que casi no se habla, por ejemplo el Comité de las Regiones, que sería muy importante para el País Vasco y que es una institución todavía consultiva. Quizá cuando en Berlín, dentro de unos años, se aborde una nueva reforma, pues que quizás sería el momento de volverse a plantear que el Comité de las Regiones tenga un papel mayor. Y sobre todo, perdona Alex, también un poco lo que es la presencia que en otros estados se da perfectamente, como es el tema alemán o el tema trato de representantes en este caso, de entidades como el Comité Autónomo del País Vasco con alto rango competencial, que yo no sé, bueno, o sí sé, me imagino, por qué no tienen un representante en los consejos de ministros sectoriales, ¿no? Es un tema de debate ahora mismo, concierto económico, negociación, presencia vasca ante las instituciones europeas en defensa de sus cualidades particulares fiscales, por ejemplo, Alex. Sí, es el debate que yo creo que además lleva ya varios años. Es decir, que en otros lugares como Alemania o Austria está siendo factible esa presencia en los consejos de la Unión Europea, y yo creo que en las diferentes comunidades autónomas del Estado español creo que también podría ser, cuando se tratan temas que están traspasados, de esto conoce bien José Ramón, pues el tema del Estatuto de Autonomía, pues resulta un poco chocante que no pueda haber presencia. Yo creo que ahí se necesitaría voluntad política, porque creo que jurídicamente se puede arreglar, y ese es el punto de eso. Sobre todo desde el Tratado de la Unión, si no me equivoco, desde Maastricht, ¿no? Que ya decide que puede, en delegación de representante, como lo enumerar en el Consejo de Ministros, cualquier representante delegado del rango ministerial, es decir, es pura voluntad política, porque anteriormente, si no me equivoco, en la Acta Única todavía no aparecía, tenían que ser ministros
de los estados que componen la Unión. En este caso no, es cualquier representante de rango ministerial, es decir, uno que se puede delegar para que nos entendamos, ¿no? A condiciones que puedan vincular a su estado. al estado. Entonces, eso es cierto que jurídicamente es posible y depende de la voluntad política, como bien ha dicho Alex, ¿no? En algunos estados lo hacen y algunos estados lo han hecho muy recientemente. No se sabe, por ejemplo, no se suele saber que Escocia participa directamente en los consejos de ministros, porque acompaña en muchos asuntos donde hay competencia escocesa, recién de vuelta, ¿no? Recién transferida, acompaña al ministro británico un ministro escocés del ramo. Algo similar podría ocurrir perfectamente en el Estado español. Lo que ocurre es que posiblemente para muchas de las competencias el argumento que esgrima el Estado español es que no puede hacerse representar por 17 comunidades autónomas, que esto es muy difícil, inviable, pero claro, tampoco han ofrecido un mecanismo de representación de las mismas, pero existen algunas competencias donde no son las 17, donde pueden ser bastantes menos, y el tema fiscal, la fiscalidad directa, está claro donde existen las particularidades, que son en 2 comunidades autónomas y en el resto de las comunidades autónomas, es decir, serían 3 regímenes, ¿no? Ante esos son recursos fiscales planteados por Europa, la defensa de estatuto, concierto económico y demás, ¿quién la realiza? José Ramón. Bueno, en el caso concreto de las prejudiciales que se presentaron ante el Tribunal de Justicia en el año 97, se planteaba una paradoja, y es que fue la Abogacía del Estado quien presentó los recursos contra las normas forales de los 3 territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, y fue al mismo tiempo la Abogacía del Estado quien defendía la posición del Estado español ante el propio Tribunal de Justicia. Por lo tanto, se producía algo que dentro de lo que son los principios generales de la justicia procedimental no se debe producir nunca, y es que el mismo órgano funcione de acusador y de defensor a la vez. Y esto es la paradoja que se producía en estos casos concretos, pero está claro que se produce una orquesta de intereses, una sintonía de opiniones por parte de la Comisión, que tiene interés en proceder a una armonización de aspectos de fiscalidad directa y de meter mano a lo que llamarían excepcionalidades, cuando no se atreve a hacerlo, si estas excepcionalidades existen en Estados miembros. Sin embargo, cuando son lo que llaman particularidades regionales, se creen con más poder para hacerlo, máxime si se ven ayudadas o alentadas en este proceso por representantes del propio Estado miembro. En ese caso se produce una especie de confluencia de intereses que juega en contra de lo que sería la competencia propia en materia fiscal de nuestras instituciones. Estas reivindicaciones, principalmente del nacionalismo vasco, ¿tienen alguna posibilidad de éxito en un futuro próximo, Alex, dentro de lo que se denomina Unión Europea, ya en la alta política, en la esfera política en Bruselas y demás? Bueno, yo lo primero que te diría es que creo que no solamente son exclusivas del nacionalismo vasco, ¿no? Pero he dicho principalmente para intentar cubrirme de cierta manera las espaldas. Sí. Pero dime, ¿por qué no solo nacionalistas vascos? Bueno, porque yo, como creo que se ha visto a lo largo de esta charla, yo creo que el europeísmo y el federalismo se pueden entender de muchas maneras, y no hay que ser nacionalista de un determinado pueblo, nacionalista vasco en concreto, para defender muchos aspectos que pueden ser asumibles, como estamos hablando, por otros. Es decir, por ejemplo, en la política actual, en el día de hoy, son excepciones. Yo creo que no. Mira, el tema, por ejemplo, de la acción exterior de las comunidades autónomas o las oficinas en Bruselas. Inicialmente sí parecía que eran de aquellas comunidades autónomas que había gobiernos nacionalistas. Luego, las 17 comunidades autónomas están haciendo acción exterior, cooperación transfronteriza, cooperación al desarrollo, casi todas tienen presencia en la oficina de Bruselas. Hay un Tribunal Constitucional, Alex, Sí. Que lo ganó quien lo ganó, ¿no? O Sí, sea, sí. quien abrió ahí la huella fue la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sí, no, porque me refiero a que cosas, debates que igual en un momento dado se polarizan mucho por la cuestión ideológica y política, cuando luego ya son fenómenos diarios y de la realidad diaria, se ve que todo el mundo
Sí, pero empezamos por cooperación al desarrollo, digamos, materias importantes, pero ya nos entendemos. De segunda, si vamos a las importantes, fiscales, economía, defensa, demás. Bueno, yo desde luego es que no creo que son un montón de aspectos de trabajos, acuerdos que se realizan en cuestión de acción exterior, a mí no me parecen de segunda categoría. Nosotros que estudiamos... A mí, pero al Estado, no solo al Estado español, sino a otros estados, seguramente que bueno. Mira, yo creo que tengo manga ancha para esto. No sé, yo creo que puede llegar un momento, como he dicho antes, que va a ser clave, que es la próxima reforma que se haga en la conferencia de Berlín. Yo, por lo que tengo entendido, los alemanes lo que han planteado es que el punto básico de la próxima reforma de la Unión Europea, uno de los puntos fuertes, sea establecer cuál es el reparto de competencias comunitarias, estatales, autonómicas y demás. Y que eso sea de una forma más o menos similar, homogénea, en todos los estados, respetando algunas diferencias. Yo creo que en ese momento mucha gente y muchos gobiernos se van a tener que pronunciar. No sé cuál va a ser el resultado, pero luego son cosas que se van a tener que debatir y plantear encima de la mesa. Resumiendo ya, porque tenemos 2 minutos, prácticamente 30 segundos para cada uno. José Ramón. Yo, para decir brevemente, el proceso de integración es imparable y es en beneficio de nuestro pueblo, y yo como abertzale debo decirlo también, de los partidos abertzales, en intentar ser protagonistas directos de este proceso de integración. Víctor, los vascos y el movimiento europeo era el tema. Hemos comenzado por Europa, movimientos europeístas y demás, la situación de Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra en esa Europa. Terminamos. Bueno, yo lo que sí creo que se puede decir es que los vascos de todos los lugares, o vamos a dejarlo, los vascos de Baskonia, me gustaría decir, o los que comprobamos Baskonia, de alguna forma siempre hemos estado de alguna manera en la ola europeísta, federalista, es decir, siempre hemos estado de alguna forma en la salsa alrededor de todo ese proyecto federalista y de construcción europea que se empezó más o menos a articular teóricamente en la época entre guerras, y que se empezó a articular ya de una forma más política y administrativamente después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente no hemos sido actores porque no somos Estado, pero sí que podríamos decir que intelectualmente y en las formaciones, como anteriormente decía, privadas, sí que se puede decir que los vascos hemos tenido esa sensibilidad europeísta federalista, ¿no? Alex, te dejamos el final. Bueno, yo creo que mira, la cuestión de Europa, yo por un lado, que aquello que nace como una idea en Grecia, que luego se convirtió en un proyecto, es una realidad, y como toda realidad es limitada y criticable. Yo creo que hay que mejorarla sustancialmente, y entre estas mejoras estaría el encaje y la participación de pueblos como el pueblo vasco en el conjunto de la Unión Europea. Alejandro, José Ramón, Víctor, a los tres, muchas gracias por estar con nosotros. Agur. Eta zuri, entzulei, lagize, gaur izan da Europa Euskaldunak bihar bateraki. Jakingo dugu orduan. Agur.